La doctrina de las tres guerras o las operaciones psicológicas chinas. Imagina una noche tranquila sobre el mar meridional de China, que un buque proyecte con altavoces un mensaje retumbante en varios idiomas. ¿Qué mensaje sería? Y el mensaje es el siguiente: estas aguas nos pertenecen desde la antigüedad. Resistirse es inútil. A miles de kilómetros, Twitter, en Facebook, en diferentes redes sociales, cuentas vinculadas a Beijing inundan las plataformas digitales con mapas dibujados con líneas de 9 trazos sobre la idea o la imagen del mapa correcto, y con videos patrióticos. Sin disparar una sola bala, China libra una batalla silenciosa. Detrás de escenas como esta subyace la denominada doctrina china, la doctrina de las tres guerras, que incluye la guerra psicológica, la guerra mediática y la guerra legal, o el conocido love, del cual yo he hablado ya en otros momentos, conferencias y charlas. Para vencer sin combatir, al más puro estilo del maestro de la estrategia oriental, Sun Tzu. A continuación voy a explicar de forma detallada cómo han evolucionado estas tácticas desde Mao hasta Xi, su comparación con algunos enfoques, sobre todo de la doctrina rusa, en la cual he hablado en un video anterior. Si quieres verlo, puedes escribir sobre las medidas activas rusas, donde podrás revisar más información sobre esto. Entonces, en casos concretos en que Beijing ha desplegado estas armas psicológicas y sus voces han manifestado el poder que tienen de disuasión, voy a explicarlo a detalle en este video. Así que si te interesa, activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. La evolución histórica de la doctrina de las operaciones psicológicas chinas de Mao a Xi va en una política estratégica con el uso del recurso de la fuerza como último elemento. Y aquí es clave una organización. Hablamos específicamente del Partido Comunista Chino, el cual se entendió esta herramienta como no solamente una organización para administrar, sino para ganar la mente en el campo de batalla, es decir, adoctrinar. Mao Zedong enfatizaba que el Ejército Popular de Liberación no era solamente una fuerza administrativa, sino también militar y además un cuerpo armado para llevar a cabo las tareas de la política de la revolución. Estamos hablando específicamente de la revolución cultural, luchando no simplemente para combatir, sino para afianzar el poder político revolucionario en el campo de las ideas, en el campo de la mente, que es donde es más difícil luego sacar. Durante la Guerra Civil China, aquí tengo que hacer un poco de historia, y la Guerra de Corea en los años 50, el Ejército Popular de Liberación implementó y empleó intensamente estas técnicas de propaganda, incluso antes de ser llevados a los manuales doctrinarios, con altavoces exhortando a las tropas nacionalistas, o por ejemplo de la ONU, a rendirse, haciendo uso de panfletos, buen trato y mensajes que glorificaban la causa comunista. Mao, por ejemplo, se apoyó en el trabajo político como arma decisiva para consolidar el apoyo de las masas, dividir al enemigo desde adentro y desintegrar su voluntad de resistencia que puede tener frente a algunos ataques, no solamente militares, sino también psicológicos. Estas ideas quedaron inscritas en las normas internas del Ejército Popular de Liberación. Sin embargo, ya en el año 1963, los integrantes militares urgían organizar la guerra de la opinión pública, la guerra psicológica y la guerra legal, o lo que se conoce, y que de lo cual he explicado en algunos libros y trabajos que tengo, como el love. Hacer un buen trabajo para desintegrar al adversario o enemigo
y prevenir sus esfuerzos sembrando discordia. Este era el trabajo estratégico de los esfuerzos de manipulación psicológica que hábilmente utilizaban los chinos. En otras palabras, mucho antes de codificar formalmente, es decir, llevarlo a los manuales, como hemos visto los manuales PSYOPs de los rusos, de los americanos, el Ejército Popular de Liberación de Mao practicaba ya, es decir, había una práctica en la aplicación política de la combinación de la propaganda, la subversión ideológica y la manipulación legal con objetivos geopolíticos y militares. Luego ya vendría la formalización a través de la llamada doctrina de las tres guerras. Por ejemplo, tras la Guerra Fría con China, emergiendo recién como potencia, sus líderes adaptaron tácticas milenarias desde la era, digamos, de cientos de años atrás. Un ejemplo específico que puedo citar ya en el año 2003, recién la Comisión Militar Central, CMC, y el Comité del Partido Comunista aprobarían enmiendas a las mejoras de las regulaciones del trabajo cultural y el trabajo político. ¿Qué quiere decir? Que recién hace un poco más de 20 años se van a introducir los elementos ya explícitos, doctrinarios de la doctrina de las tres guerras, las cuales también estarían ciertamente muy relacionadas con los trabajos de la guerra irrestricta. Este hito, digamos, por decirlo así, del punto ya de vista del trabajo intelectual, marcó un inicio, un antes y un después oficial de la guerra psicológica, enfocada a influir en la mente de los adversarios. La guerra de la opinión pública, la guerra mediática y la guerra legal, que está dirigido a dominar la narrativa, en este caso para efectos de China como potencia, la percepción global de la población. Este hito marcó la institucionalización oficial de, primero, la guerra psicológica, ¿sí? La guerra mediática y la guerra legal, la llamada doctrina de las tres guerras, dirigida a dominar la narrativa de la gestión de la percepción global. O sea, no estamos hablando de que los chinos quieran solamente enfocarse en el aspecto continental, sino la narrativa global. En ese sentido, los chinos han sido extremadamente astutos y muy hábiles. Yo diría que vale la pena por esa razón analizar este caso. Por eso que han utilizado herramientas para legitimar y desacreditar las doctrinas, las leyes y las comunicaciones del adversario. Como lo diría el propio Sun Tzu, subyugar al enemigo sin luchar, pretendiendo socavar instituciones tanto a nivel nacional como internacionales, reconfigurando completamente las fronteras, teniendo al alcance, diseñando información que va a permitir construir y crear información desde cero. Entonces estamos hablando nosotros que eso sucede como primer hito. En el año 2005, el Consejo Militar Central Chino profundizó esta estrategia al ratificar las directrices específicas. Ahí ustedes van a poder ver en pantalla la inscripción china para implementar la doctrina de las tres guerras, incorporándola, ¿sí?, al entrenamiento del Ejército Popular de Liberación. Desde entonces, desde el año 2005 específicamente, todos los oficiales chinos aprenden que el campo de batalla no solamente está en la tierra, en el mar, en el aire, sino también en el espectro psicosocial y en estos tres vértices de lo que se denomina la doctrina de las tres guerras. Es decir, guerra mediática, guerra psicológica y guerra legal. Ahora, volviendo ya a la actualidad y bajo las reformas de Xi Jinping, el acceso y ascenso de Xi Jinping implicó una modernización militar
que trajo en realidad un reforzamiento de sus capacidades. Por esa razón, el año 2015 sería un momento clave para la doctrina de las tres guerras, porque el Consejo Militar Central emprendió una reforma estructural del Ejército Popular de Liberación, creando la llamada Strategic Support Force, o la Fuerza de Apoyo Estratégico, para integrar la guerra electrónica, fíjate bien, la guerra cibernética, la guerra espacial y de información bajo un mismo mando. Al mismo tiempo, el antiguo Departamento General Político, que era que se encargaba tradicionalmente de las operaciones psicológicas chinas, o sea, de la aplicación de la propaganda, por decirlo de una forma, porque acá tiene otro nombre, se transformó en el Departamento de Trabajo Político. Este departamento de trabajo político dependía directamente del Consejo Central Militar. Ahora bien, esta organización buscaba que la doctrina de las tres guerras fueran conducidas de forma aún mucho más coordinadas, considerando los aspectos que he dicho, cibernético, espacial y de información, y que trabajen conjuntamente con las operaciones militares. Entonces Beijing entiende que en los conflictos modernos las fronteras entre la paz y la guerra son básicamente muy pero muy escasas. Por ello sus doctrinas van a enfatizar, ¿sí?, cómo preparar el campo de batalla, ¿sí?, perceptualmente, incluso en momentos de paz. En tiempos de paz, entonces, será clave el manejo y la gestión de las percepciones, ¿verdad? La información se convierte en un dominio de combate. El espectro psicosocial, en realidad, es el primera frente de batalla o la primera línea de batalla. Por eso que en el año 2010 el propio Ejército Popular de Liberación, destacada en sus capacidades convencionales, seguían siendo insuficientes para ganar guerras informatizadas locales, porque no solamente era el aspecto cibernético, por lo que era crucial potenciar operaciones psicológicas. Estábamos hablando entonces que hay que agregarle al aspecto cibernético los mecanismos de manipulación y de control mental para compensar las brechas militares. Así, en ese sentido, bajo el liderazgo de Xi, China ha invertido en unidades que son especializadas de propaganda en redes. Estas unidades especializadas en propaganda en redes, por ejemplo, que son ejércitos de comentaristas en línea o de creación de opinión en línea, por ejemplo, hay uno que se conoce y es muy famoso como la Brigada de los 50 céntimos. Estos se ponen a crear opinión y tendencias, son personas reales, o medios estatales globales como CGTN o Xinhua para proyectar su narrativa, pero no solamente su narrativa, sino los marcos legales oficiales nacionales proyectados a una disposición continental en el Asia y adicionalmente con una proyección global. Esto evidentemente está amparado en la geopolítica y la doctrina de la seguridad nacional china que se desarrolló desde el año 2015, donde el concepto expansivo de amenazas frente a la unidad y la soberanía abarcan todos estos espectros que he señalado: guerra mediática, guerra psicológica y guerra legal. Al respecto de esto, la Academia Militar China incluyó la teoría de las tres guerras y los grandes estrategas chinos son estudiados y hoy en día se lleva la manualística, haciendo que estas ideas se vuelvan también una práctica y una doctrina, donde la doctrina militar china se ha robustecido. Incluso la misma doctrina americana ha traducido estos trabajos y los ha llevado al campo también de aplicación para poder entender un poco más del enfoque de la Academia de Ciencias Militares Chinas, donde en las últimas ediciones, como por ejemplo la del año 2013, se ha resaltado claramente las tres guerras, la doctrina de las tres guerras y cómo actúan estos como un multiplicador de fuerza
tanto en conflictos armados, en escenarios diplomáticos, en acciones geopolíticas para poder darle mucho mayor apoyo a Beijing, ¿sí? Por ejemplo, este texto del año 2013 se introdujo el concepto del Huyuquan. Este concepto del Huyuquan, que lo ven aquí en los caracteres chinos, se llama el derecho al habla, pero que podemos interpretarlo nosotros como un poder discursivo o como una autoridad para controlar narrativas. Según los estrategas chinos, ganar la batalla dialéctica, la batalla del habla, la batalla de las percepciones, ojo, es tan importante como la victoria militar en el terreno. Mira, fíjate, por eso para lograr ese Huyuquan debe usarse de forma integrada la llamada guerra de opinión, guerra psicológica y guerra legal. La llamada, en resumen, doctrina de las tres guerras, combinándolas de manera que se refuercen mutuamente. Ahora, en el año 2014 hay un aporte significativo. La Universidad Nacional de Defensa publicó un manual docente que se titulaba de esta manera: Introducción a la guerra de opinión pública, guerra psicológica y guerra legal. Es interesante revisar estos trabajos porque esto al final termina llamándose la doctrina de las tres guerras, ¿sí? Una gran innovación a nivel doctrinario o de manualística en el trabajo político del Ejército Popular de Liberación e incluso desarrollando la ciencia de las tres guerras. Es interesante notar que los chinos también han desarrollado doctrina, teoría, y este manual ha explorado las misiones tanto desde un punto de vista en el desarrollo histórico, fundamentos teóricos, los principios, las metodologías, las tácticas a las que podía ser aplicada esta guerra, indicando, por ejemplo, cómo es que el Ejército Popular de Liberación ha estudiado incluso precedentes tradicionales, los engaños estratégicos de la China milenaria, para aplicarlo a la modernidad. Esto nos lleva a la reflexión de que los chinos permanentemente están viendo hacia atrás para poder ver hacia el futuro. Algunas de estas prácticas desconocemos si son la doctrina americana quien la ha aplicado o si los chinos han enfatizado también en estrategias propiamente americanas. Porque aquí el objetivo de la doctrina de las tres guerras es influir y dirigirse a la psicología del adversario utilizando la información y los medios como arma, que va a permitir incrementar el poder de hablar de China y preparando el terreno para el éxito de futuros conflictos, sobre todo en el ámbito ya específicamente militar. Entonces, de este punto de vista, a medida que la guerra ha ido evolucionando hacia una guerra de la informatización, estas técnicas han traspasado sus modelos, hablando de las técnicas tradicionales, han pasado sus modelos volviéndose cada vez al campo de la cibernética, al campo de la informática e integrando cada vez más dentro de la doctrina y la estrategia global china, la estrategia de seguridad nacional a nivel militar, estando presente tanto en tiempos de paz como de guerra. Esto nos brinda una percepción de que los chinos tienen una idea holística de la teoría y la estrategia, mucho más amplia que la doctrina rusa. Sus funciones y principios operativos de esta doctrina de las tres guerras, ¿sí?, detallan cómo aplicar en todos los frentes en tiempos de paz y de guerra, y cómo se puede direccionar a través del Ejército Popular de Liberación, que como yo ya señalé, ¿sí?, tiene una unidad especializada o una unidad específica que se dedicaría y estaría formando oficiales y suboficiales en este ámbito.
para formar psicológicamente en crear estrategas que además de las prácticas militares tengan conocimientos en las prácticas de manipulación y control psicológico, dígase de la doctrina de las tres guerras. En tiempos de crisis se busca tomar la iniciativa en el frente informativo. ¿Esto qué quiere decir? Ganar la ventaja inicial, como lo dicen estos caracteres chinos, bombardeando al mundo con la versión china de los hechos. O sea, quiere decir escuchar el relato chino, su versión de la historia. Esto es antes de que el adversario pueda reaccionar. Los principios básicos incluyen coordinar estrechamente estas guerras con la estrategia política, con la estrategia diplomática nacional e integrarlo a acciones en tiempo real aplicados en paz, conflicto y guerra. Mantener esta postura ofensiva en el dominio informativo, es decir, mantener esta postura de forma permanente, pegar primero con las tres guerras, golpear primero, ¿sí? Y presentar argumentos legales para moldear el campo de la batalla cultural, de la batalla moral, se ha vuelto en la punta de lanza de la estrategia de los chinos, ¿sí? Para que llegado el caso de un conflicto abierto, esta preparación sobre el terreno psicosocial pueda ser un soporte clave para el Ejército Popular de Liberación, de tal forma en que pueda tener una ventaja psicosocialmente hablando. Otro caso importante de revisar es el caso de la relación con China, con Vietnam y Filipinas, quienes disputan un pedazo de mar. Aquí los chinos han sido bastante hábiles para maniobrar a través de arbitrajes internacionales, recurriendo a tribunales e instancias internacionales como la Haya, pero a su vez, si estos tribunales no favorecían a China, intentaban ver la forma de mediáticamente respaldar y crear una narrativa, yendo en contra de la Haya incluso cuando el resultado jurídicamente no le respaldaba. Los chinos entonces han sido muy hábiles en manejar las instancias internacionales, utilizando la guerra legal, la guerra psicológica y la guerra mediática, controlando narrativas continentales e incluso a nivel global, creando mapas, trazos, documentación científica, que incluso en algunos casos académica puede llegar a ser discutible. En estos casos específicos donde los chinos han manejado una narrativa, manejo de estrategias legales ofensivas, cuando era favorable, han dicho, esta es la justicia, y cuando no, no hay justicia. Y han pateado completamente el tablero, intimidando a través de la llamada guerra cognitiva y la manipulación mediática. Por ejemplo, el caso de Taiwán. Pocas cuestiones han sido tan sensibles para China como el caso de Taiwán, donde se ha desplegado todo un arsenal mediático. Desde la década del 50, la República Popular ha bombardeado literalmente Taiwán con propaganda, con proyectiles de folletos mencionados y figurativamente con mensajes de hermandad y amenaza. En la actualidad, hoy en día, la estrategia se ha refinado en los gobiernos taiwaneses, denominando la guerra cognitiva por parte de China. Esta campaña ha amenazado entre ciertas fuerzas disuasivas militares, con ejercicios militares chinos, hasta una zona de penetración en zonas de identificación taiwanesas, ¿verdad? Con operaciones encubiertas de desinformación aplicadas tanto al campo psicosocial, el campo cibernético, y donde la población taiwanesa muchas veces ha sido, digamos, confundida. Un episodio ilustrativo es en el año 2018, donde se creó el rumor donde aparentemente estarían llegando a Taiwán 20.000 marines americanos con imágenes falsas, fake news. Esto generó un pánico psicosocial en la población, revelando que esta operación
pues de desinformación y desacreditando al gobierno de turno y presentando como imprudente al presidente de Taipei, provocando a China de esta forma. Otro caso importante en Taiwán se dio en el año 2020 por el uso de noticias falsas, memes difamatorios que inundaron el Internet atacando a la presidenta Tsai Ing-wen, que era hostil a Beijing, y favoreciendo al candidato más pro-China. Se reportaron que miles de cuentas inauténticas originadas de China continental impulsaban las narrativas para generar este conflicto. Aunque Taiwán, una sociedad altamente digitalizada, está bastante alerta a este tipo de tácticas, la cantidad y sobre todo los métodos sofisticados de la propaganda china ha supuesto un desafío serio porque generan tendencias aparentemente legítimas. Beijing también recurre a la diplomacia recuerda y a las acciones legales para aislar a Taiwán. Presiona que pocos países que aún conocen la República de China rompan sus lazos con Taiwán, invocando a un principio denominado una sola China, una forma de lawfare diplomático para negar la legitimidad de esta isla, ¿verdad? China entonces emite protestas muchas veces oficiales y a veces sanciones simbólicas, por ejemplo, prohibiendo importaciones selectivas a un país infractor si es que siguen relaciones con Taiwán. De esa forma, China ha utilizado de una forma combinada la doctrina de las tres guerras. En los medios chinos, Taiwán es descrita sistemáticamente como una provincia rebelde. De eso es la narrativa oficial, destinada a reunificarse con la única China que ha existido en la historia. Pero los chinos no han descartado nunca el debate ideológico político en este aspecto, ¿no? Aquí vemos uno de los puntos más neurálgicos donde la doctrina de las tres guerras se ha aplicado. En constantes demostraciones de fuerzas militares y mediáticas. Por ejemplo, en el año 56, durante la tercera crisis del Estrecho, China lanzó misiles al mar cerca de Taiwán y llevó a cabo ejercicios anfibios, acompañándolos de retórica belicista en los medios estatales para asustar a los votantes taiwaneses en víspera de sus primeras elecciones libres. En años recientes, las llamadas incursiones del enjambre de aviones, ¿sí?, en torno a la isla de los chinos, seguidas cada vez más de videos oficiales mostrando los misiles armados bajo las alas y pilotos declarando lealtad al partido. Buscan transmitir a la población taiwanesa la futilidad de resistirse. Es un mensaje en realidad de doble filo. Por un lado, intimidar, guerra psicológica, coercitiva. Mira nuestro poder, mira la capacidad que tenemos y mira el tuyo. Y por otro lado, influir en la opinión pública internacional presentando estos ejercicios como respuestas necesarias a las provocaciones separatistas. Por ejemplo, tras la visita de Nancy Pelosi a Taipei en el año 2022, Beijing combinó fuego real alrededor de la isla, creando un bloqueo simbólico, con una tormenta informativa de relatos de castigo, supuestamente un castigo merecido a los secesionistas. Publicaciones claramente de mapas donde se excluía y donde se unificaba completamente a China, una lectura mediática completa y poniendo a Estados Unidos que violaba la soberanía, presentando una interpretación distinta. En este aspecto nosotros podemos ver cómo es que los chinos han aplicado de una forma bastante eficiente la llamada doctrina de las tres guerras. En conclusión, la doctrina china de operaciones psicológicas, o llamada la doctrina de las tres guerras, es un testimonio de la adaptación de los antiguos métodos tradicionales del enfoque oriental de vencer sin luchar, que van desde Sun Tzu hasta la manipulación de las redes sociales, ¿sí?, hasta las mejoras en las maniobras de Mao Zedong, ¿sí?,
los criterios para poder maniobrar a nivel diplomático internacional en La Haya frente a diferendos marítimos, por ejemplo, hasta prácticas que han tomado desde Moscú, desde Washington, estrategias para socavar y controlar la moral del adversario. Lejos de ser meros conceptos, estas técnicas están redibujando las fronteras internacionales. Hoy, por ejemplo, el campo de batalla puede ser una sala de un tribunal internacional, un canal de noticias o cable, la pantalla de un teléfono móvil. China ha demostrado que se puede hacer una estrategia agresiva con la doctrina de las tres guerras sin derramar sangre, ganando sin luchar, librando guerras invisibles donde lo que está en juego son las creencias, los relatos, el control de las narrativas. Sin embargo, este juego de sombras no está libre de riesgos. Otras potencias responden con sus propias estrategias informativas. Y la fina línea entre la persuasión y la manipulación puede alimentar el recelo, los conflictos que al final pueden llevarnos a una doctrina ya no solamente psicológica, sino a un enfrentamiento militar. Resulta vital para nosotros los que nos dedicamos a investigar la estrategia, comprender entonces el magnífico poder que tiene la doctrina de las tres guerras y sobre todo, más interesante, qué respuesta tiene potencias geopolíticas en el campo de las PSYOPs o de las operaciones psicológicas, o qué respuesta tienen potencias clásicas del dominio mental como los rusos frente a esta situación. Habría que hacer una revisión mucho más actualizada de los manuales, de los cuales no se tiene las versiones más modernas. Hemos revisado los documentos americanos hasta los últimos 10 años, ¿verdad? Es interesante revisar la doctrina, pero sobre todo en este vídeo te he hecho pensar y destacar cómo es que la doctrina de las tres guerras es un elemento existente, claro y poderoso. Ya tú compararás cuál es el más efectivo.